Y Democracia TV para todo el mundo. Ocho a 24 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Hay un tema que no deja de ser preocupante, como es el control del narcotráfico, y específicamente en la provincia de Manabí. Sabemos lo que ha ocurrido durante los últimos años y la decisión del gobierno, luego de ver lo que sucede, especialmente en la zona aledaña de Manta, de Montecristi, es poner un radar. Se emitió el decreto ejecutivo y ha habido oposición, porque hay que decirlo, de sectores en Montecristi que señalan que no se puede afectar la biodiversidad, el medio ambiente. Sin embargo, más importante es la preservación de la paz, el orden público, la defensa de la soberanía e integridad territorial, como señala la Constitución para las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Precisamente esa decisión determinó que se establezca un radar. Va a tomarse un suelo y va a colocarse el radar. Pero ayer, este jueves, el señor gobernador de Manabí, Francisco Núñez, señaló que quieren impedir el control aéreo por Montecristi. Quiero dar la bienvenida al señor gobernador de Manabí, Francisco Núñez, al coronel Mario Pazmiño, experto en temas de inteligencia y de seguridad, y también ha sido invitado el general Wagner Bravo, ex jefe militar. Señor gobernador Juan Francisco Núñez, ¿por qué se están oponiendo a la instalación del control aéreo en Montecristi? Buen día. Muy buenos días, señor Rivadeneira, coronel Pazmiño. Un gusto de poder acompañarlos en este programa. Y antes que nada, permítanme enviarles a ustedes un caluroso saludo desde la provincia de Manabí, desde la capital manabita. Acabo de llegar justamente al despacho y creo que es importante mencionar que la operación que ha llevado adelante las Fuerzas Armadas a través del coronel Diego Rubio ha sido exitosa. Y justamente acabo de llegar del lugar de Toalla Grande, que es donde estaban asentados algunos comuneros y algunas personas ajenas a los comuneros, que eran quienes se oponían a esta intervención. Obviamente el decreto ejecutivo 157 ha sido aplicado con éxito y obviamente ahora se encuentran ya continuando con las labores, principalmente de limpieza, porque es un área que la dejaron bastante sucia, por así decirlo. Ahora, yo creo que es importante resaltar que nosotros cuando mencionamos que hay tintes políticos detrás, es porque en la visita que nosotros realizamos a Toalla Grande el día lunes por la tarde, nos encontramos con la vicealcaldesa del Cantón Montecristi, la señora Johanna Delgado, y era evidente que habían algunas personas que estaban agitando a los comuneros. ¿Quiénes, señor también, gobernador? Tinte político, ¿y quiénes son los agitadores? Sí, bueno, en este caso lo que nosotros identificamos es a la vicealcaldesa que estaba ahí presente, era una de las personas que decía que estaba como una ciudadana común, pero obviamente ella es una autoridad del Cantón Montecristi, y algunos operadores que estaban ahí dentro de los comuneros tratando de agitar el espacio. Claro. Pero también creo que es importante resaltar. ¿De qué partido, de qué movimiento, si me permite? ¿De qué partido, de qué movimiento? La señora vicealcaldesa llegó por el partido 6, pero tenemos ahora que tiene una afinidad con UNES, ¿no? Y en este caso yo creo que también es importante resaltar que las personas que han estado haciendo vigilia en las noches, ¿ok?, han recibido un avituallamiento con camionetas que son F-150, F-350, que también en menos de 48 horas pusieron unas antenas para que puedan tener una cobertura de internet. Y obviamente usted se podrá dar cuenta que esto no es la capacidad logística y operativa que tienen unos comuneros. Así que en este sentido nosotros visualizamos de que hay otros tipos de intereses que están detrás de este bloqueo, que obviamente hoy tenemos que decir con firmeza y con contundencia. Se ha logrado tomar el control del área y se va a proceder a la aplicación del decreto 157 como estaba establecido. Que es importante resaltar que el Cerro de Montecristi es una zona de seguridad del Estado bajo control de las Fuerzas Armadas. Así es como se encuentra ahora. Motivo por el cual es importante que la ciudadanía sepa y esté muy, muy claro que obviamente aquí está ya atentando incluso con el artículo 351 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual
Si es que una persona transgrede sin autorización a la zona, puede tener una pena privativa de libertad entre 6 meses y 2 años. Así que en este caso hay un esfuerzo importante que se está haciendo para que los comuneros alrededor puedan tener conocimiento de esta aplicación y obviamente de esa forma nosotros continuar con lo que es la aplicación del decreto ejecutivo 157. Reitero, acabo de venir del lugar y obviamente podemos decir que la operación fue realizada con todo el éxito. Señor gobernador de Manabí, ¿por qué la oposición con el argumento o la muletilla, siendo importante el principio de la defensa de la biodiversidad del medio ambiente, acaso hay manipulación a los comuneros en este sentido? Sí, pues, tenemos que resaltar que los comuneros tienen muy buena fe, así como también hay algunas necesidades insatisfechas, y no algunas, muchas necesidades insatisfechas. Y obviamente apalancándose en estas necesidades, es evidente que detrás de esto hay algún otro tipo de tintes. Yo creo que es muy claro para el Ecuador que el crimen organizado ha tomado fuerza en los últimos años y obviamente los números que nosotros estamos viendo en Manabí, y de seguro que no tiene que ser una realidad diferente en el Ecuador, nos dicen que si no empezamos a tomar decisiones drásticas y si no empezamos a actuar con firmeza, lo único que vamos a ver es que estos índices de delincuencia y de crimen van a seguir escalando. Ya en la actualidad, en los 22 cantones manabitas existe zozobra. Entiendo por conversaciones que he tenido también con los otros gobernadores que es una realidad muy similar que se sigue en todo el Ecuador. Así que esta decisión de colocar un radar en el Cerro de Montecristi, en el cual se ha determinado claramente un aspecto técnico que es el lugar idóneo y óptimo para poder aumentar la capacidad de control que debe tener las Fuerzas Armadas, principalmente para estas avionetas que tienen baja altura, obviamente nos va a permitir de esa forma tener un enfrentamiento claro, firme y contundente contra el crimen organizado y las mafias que tienen en zozobra, en la delincuencia y obviamente también en víctimas de sicariato que están muy vinculadas a todo este tipo de actividades ilícitas. Bienvenido al coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad. Coronel Pazmiño, tintes políticos, dice el señor gobernador, tintes políticos con la defensa directa o indirecta de actividades ilícitas de lo que se ha demostrado en esa zona de Manabí. Miguel, muy buenos días. Un cordial saludo para los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. Un cordial saludo para el señor gobernador y para Marcelo Bravo. Yo lo que creo es que cuando la politiquería comienza a enquistarse en las decisiones gubernamentales o en las decisiones que son para el bien común, pues se genera este tipo de impases. Ayer tuve la oportunidad de estar con la vicealcaldesa en una entrevista y discúlpenme, pero yo creo que falta un sinnúmero de informaciones que los funcionarios municipales desconocen con relación al tema de un radar. Y yo creo que la instalación del radar en el Cerro Montecristi es sumamente importante para la seguridad del Estado ecuatoriano. Y el nivel de afectación, si no estoy mal, y me corregirá el señor gobernador, es de 1.5 hectáreas. Si comparamos esto con la refinería del Pacífico, que fue aproximadamente de 522 hectáreas, pues es una cosa gigantesca y descomunal. Y ahí no existió ningún tipo de conflictividad. Por otro lado, si bien es cierto, vamos a incrementar un sistema radárico móvil con el propósito de cubrir estos ángulos muertos que existían anteriormente en la cobertura de las narcoavionetas que ingresaban y violentaban el espacio aéreo ecuatoriano. También es necesario indicar que solo va a ser un sistema para poder detectar oportunamente cualquier transgresión de la soberanía del espacio aéreo. Pero no estamos tomando en cuenta, y creo que el gobierno central tiene que iniciar ya acciones para proyectar o generar un anteproyecto con relación a una ley de derribo. Una ley de derribo que le dé la facultad a la Fuerza Aérea Ecuatoriana de hacer respetar la soberanía. Porque caso contrario, señores, tendremos solo una alerta de incursión, pero no podemos bajo ningún concepto derribar una aeronave que está ingresando al espacio aéreo ecuatoriano y que viene directamente a violentar la seguridad de los ecuatorianos. No podemos hacerlo porque no hay la normativa, no hay la ley que esté amparando a la Fuerza Aérea Ecuatoriana para utilizar, en este caso,
a los aviones que dispone en la capacidad operativa que tiene la Fuerza Aérea para poder hacer respetar la soberanía y el espacio aéreo ecuatoriano. Creo que esto es vital e importante para acoplar estos dos elementos. Y por otro lado, si estamos en la lucha contra el crimen organizado, si bien es cierto, vamos a incorporar un radar, que es, me parece, la decisión acertada del gobierno, por otro lado, es necesario, a mi criterio, el integrar una fuerza de tarea conjunta en el litoral ecuatoriano que vaya de la mano con las acciones gubernamentales para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Una fuerza de tarea conjunta compuesta por la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Sistema de Inteligencia y también, por otro lado, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo. Todo esto bajo una dirección del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que pueda verdaderamente ejercerse un combate frontal en lo que tiene que ser desmedido accionar que tienen estas amenazas transnacionales como el narcotráfico y el microtráfico. Recuerde usted, Miguel, que por territorio ecuatoriano pasa el 37.5% de la producción de cocaína que genera Colombia. Y que nuestro país ya dejó de ser también hace mucho tiempo atrás el famoso país de tránsito, dejó de ser ya un país de acopio y plataformas internacionales de distribución, y al momento hemos dado un salto más en lo que es al momento un país de procesamiento, en donde gran parte del aparecimiento de nuevos laboratorios y cristalizaderos pues demuestran claramente nuestro escalamiento en este nuevo sistema del crimen organizado. Claro, ¿cómo entender 9 toneladas que se encontraron hace pocos días, 450 millones de dólares que se estima? Es decir, esto ya es un volumen, un tema de ligas mayores lo que está ocurriendo con el paso de la droga, Coronel Pazmiño. Sí, lo que estamos viendo es que la Policía Nacional, hay que felicitar a la Policía Nacional indudablemente por este éxito operativo, pero hay que recordar lo siguiente, que apenas golpearon un centro de acopio. En el país hay un sinnúmero de centros de acopio y la capacidad de recolección de droga en los centros de acopio puede ir de 1 tonelada hasta 20, 30 toneladas, dependiendo de las características. Entonces, yo lo que creo importante es que se tiene que manejar de una manera mucho más profesional, con muchos más recursos. No quiero decir que la Policía Nacional sea profesional, muchos más recursos para poder atacar directamente a este cáncer denominado crimen organizado y narcotráfico. Recuerde usted, Miguel, y recuerden los radioescuchas, que están aproximándose 2 protomafias al área de interés del Estado ecuatoriano. Me refiero específicamente al primer comando de la capital y el comando Bermelo, en una alianza con la familia del norte, que ya están en el departamento Amazonas, entre Colombia y Venezuela, y están desplazando a los carteles tradicionales para hacerse de toda la producción de cocaína. Si cualquier momento ellos ya comienzan a incursionar en el departamento de Nariño y Putumayo, que son los departamentos más importantes en la producción de cocaína de Colombia, pues van a regresar a ver hacia lo que es un país donde está enquistada la corrupción, donde la justicia levanta permanentemente la bandera de la impunidad, donde es un país de una plataforma internacional de narcóticos, fronteras muy permeables, sistema de seguridad débil y sobre todo también, además de todas estas situaciones, un país que sirve para lavado, cambio de identidad y es dolarizado. Entonces, somos atrayentes al crimen organizado transnacional y tenemos que corregirlo. Bienvenido al general Wagner Bravo, ex jefe militar. ¿Cómo afrontar esto que hoy se ha debatido, ha merecido la oposición de sectores, como ha dicho el señor gobernador, con tinte político, para instalar este radar tan necesario para el control de la soberanía y la integridad territorial? General Bravo. Miguel, buenos días. El señor gobernador, un buen día. Mario, buen día. Y a quienes nos escuchan. Rápidamente, Miguel, acabaste tú de decir de 450 millones de dólares que va a producir esto que capturó la policía hace 4 o 5 días. Pero ¿cuánto de eso es lo que va a costar en los Estados Unidos o en alguna parte de Europa? ¿Cuánto nos ha costado o les ha costado a los delincuentes del crimen organizado la producción de esto? Alguien sembró la hoja de coca y por lo tanto hubo mano de obra.
alguien ganó dinero. Alguien vendió fertilizantes para que esto crezca. Una vez que estaba sembrado, alguien lo cuidó, que también cuesta. Después de que había que cosechar, se pasaron posiblemente los ecuatorianos de la línea de frontera a raspar la hoja de coca, 20,000 pesos diarios por saca de hojas de coca. Alguien tuvo que hacer el tráfico de precursores para macerar esta hoja de coca y volverla pasta de cocaína. Y como dice Mario, esa pasta de cocaína se está refinando en el Ecuador. Alguien como Hormiga, porque no es que por la línea de frontera pasa un camión con tantas toneladas de coca, como Hormiga fue de kilo en kilo, de medio kilo, llevando al Ecuador. Alguien ganó ese dinero que está ya en la economía ecuatoriana. De ahí, una vez concentrado posiblemente en la frontera, tuvo que viajar posiblemente también como Hormiga a Manabí o a Guayaquil. Y luego de eso, si vimos la pared que destruyó la policía, alguien construyó esa pared, un albañil. Había, según vi yo, hierro forjado que fue soldado, alguien tuvo que soldarlo. Entonces, no es solamente el hecho de que se captura y ya se va la plata y se coge 4 personas y van presos. Es todo lo que está influyendo en una economía informal a los ecuatorianos, a nuestra vida diaria. Cuando yo siembro un árbol pequeño y lo arranco, las raíces no son tan duras. Pero venimos diciendo esto 20 años o 30 años atrás de que nos vamos a contaminar. Primero con las FARC en el norte o con Sendero Luminoso en el sur, después con el narcotráfico, y el árbol hoy está grande. Entonces, ¿cómo erradicamos de esa raíz? Por eso hay que felicitar al presidente de la República que el 24 de enero a las 8 de la noche que se reunió el Consejo de Seguridad Pública del Estado, dijo lucha frontal contra el crimen organizado. El 24 de mayo, sí. Perdón, el 24 de mayo. Y eso lo dijo y se reunió. Y siendo la primera persona, la autoridad máxima del país, que nos está dando una política pública, es donde Fuerzas Armadas ya comienzan otra vez a tener un respiro. Fuerzas Armadas nunca fue permisivo con el narcotráfico ni el crimen organizado. Fue la política. Ahí no se ha demostrado pruebas de que apoyaron las FARC y el narcotráfico a la campaña del señor Correa y del señor Arauz. Entonces, si hoy el gobierno, que es la máxima autoridad del presidente Lasso, cumpliendo con lo que dice el artículo 3 de la Constitución, seguridad integral y territorio de paz para los 17 millones de ecuatorianos, nos da un gran respiro. Y para que eso no suceda y no nos volvamos un Estado fallido, en donde, como dice Mario, ya a nivel internacional ya no somos productores ni tránsito, somos un país de narcotraficantes. Yo no quisiera irme a alguna parte del mundo y me queden viendo mal, porque de aquí se exportan y se consiguen muchas cantidades de droga todos los días, por una parte. Y por otra parte, se nos está quedando el 30% de la droga, especialmente marihuana, para consumo interno. Entonces ahí viene el problema de las cárceles, 60 o 70% de los detenidos son por narcotráfico, el microtráfico en las ciudades con el sicariato, el lavado de dinero, el tráfico de armas y todo lo que involucra este gran árbol del crimen organizado que ya tiene raíces en todas partes. Hemos visto a algunos miembros de Fuerzas Armadas, gracias a Dios son muy pocos, de la policía, jueces, políticos y muchas otras cosas más. Entonces, si el presidente está dando una política de lucha frontal, y la Fuerza Aérea no puede ser impasible al ver que las avionetas, que bien lo decía el señor gobernador, vuelan a baja altura. ¿Por qué vuelan a baja altura? Son muy buenos pilotos, los reconocemos, porque se juegan la vida al volar muy cerca de la tierra para no ser detectados por los radares y deben ganar muy bien. Aterrizan en una pista clandestina. ¿Qué es una pista clandestina? Que en el Ecuador hay como 1,500. Es un terreno para ese tipo de avionetas de 400 metros de largo, que no tiene que estar asfaltado, que puede estar desbrozado, en donde aterrizan, cargan combustible y se van. Pero esas avionetas consumen combustible, que no se lo compran en una gasolinera. Entonces, ¿quién está vendiendo el combustible de aviación para que esa avioneta vaya? ¿No será que aquellos señores comuneros que se están oponiendo a que se ponga el radar en ese sector sean parte del negocio? Espero que no. Ahí tomo las palabras del señor gobernador, que esto ya se volvió, ya no un problema de seguridad, se volvió un problema político. Recordemos que el señor Arauz casi gana las elecciones en Manabí. Y si 2 asambleístas del ex correísmo o del correísmo están impidiendo
el bienestar de 17 millones de ecuatorianos al tratar de erradicar el narcotráfico. ¿Qué nos da de pensar? Espero que sea político y no sean parte del negocio, porque no podemos ver cómo unos comuneros, donde se va a afectar 2.2 hectáreas de terreno, y que no son una ampliación de 2 hectáreas, porque uno se pone a imaginar, es un espacio grande. Para poner el radar, que debe ser del porte de un camión, 6x6, habrá que tener una habitación para los militares que van a operar ese radar. Tal vez la instalación sea de 30x30, pero es el camino el que vamos a construir, en donde todo ese proceso, y que se lo tendrá que hacer con el cuerpo de ingenieros, buscando el medio ambiente y cuidándolo, de 2.2 hectáreas no nos puede afectar a los 17 millones de ecuatorianos. Artículo 66 de la Constitución, Miguel y señores que nos escuchan, todos los ecuatorianos somos responsables de apoyar a la seguridad del Estado. Y si hoy el presidente está dando las disposiciones legales, ¿por qué legales, Miguel? Porque dice que en base al informe del Comando Conjunto, en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, a pedido de ellos, se analiza ahí la instalación del radar para poder combatir el narcotráfico. El presidente, por ley de seguridad pública del Estado, puede decretar un área reservada y zona estratégica de defensa. Lo está haciendo legalmente. Si el señor ministro del Ambiente, con quien tuve la oportunidad de conversar en la ceremonia de la Escuela Militar, dice que él ya ha dado el permiso ambiental, que debe haber hecho el análisis para que no haya la afectación que dicen los señores comuneros, está haciéndose las cosas legales. Si está dentro de la ley y está dentro del propósito, del gran objetivo permanente de los ecuatorianos que está en la Constitución, mi aspiración, vivir en paz en un territorio con seguridad integral, busquemos el beneficio de todos. Oh, sorpresa, que políticamente, espero que sea así, un partido político dice, no, señores, no pueden poner ahí. Y como lo decía Mario, si se destruye la refinería del Pacífico que costó tanto dinero y está botado, hoy nos oponemos a eso. Parece que hay concesiones para explotación de oro. Parece que hay otro tipo de concesiones. Sin embargo, si no ponemos el radar ahí, Miguel, yo fui comandante de la frontera norte. En el año 2012 pasaban las avionetas, no sé si recuerden que cerca de Montecristi cayó una avioneta y cogieron bastante dinero. Al ministro de Defensa de la época le decía, deme misiles. Dice, usted quiere derribar. Lo que decía Mario, no es la ley de derribo, es la ley de interdicción. Porque ¿qué hace el radar? El radar es una agencia de inteligencia que nos dice, hay un blanco, en este caso una avioneta, que es ilegal, sale la Fuerza Aérea en una operación a interdictarle por medio de radio y medio de la presión, le obligan a bajar. Si no le obligan a bajar o no quiere bajar es porque algo ilícito está haciendo. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Posiblemente derribarle. No podemos los militares y policías estar viendo en el suelo que pasan las avionetas, no nos podemos detectar, y nos van a decir, oiga, pero ¿para qué ganan el sueldo? Sí, pero entonces, denos las herramientas, en este caso el radar, para poder detectar todas esas aeronaves que pasan a muy baja altura y que llegan a un determinado lugar. Espero que aquellas personas que están protestando, Miguel, no sean parte del negocio ilícito e informal del narcotráfico. Espero que sea solamente una posición política, pero ya los ecuatorianos tenemos una política pública, lucha frontal contra el narcotráfico. Tenemos que poner el radar, así como lo dijo ayer el Comando Conjunto en su mensaje a la Nación. Se va a cumplir el decreto 157 para la ubicación del radar. Esperemos que los ecuatorianos no estemos como en Afganistán, que los que estamos viendo en la prensa, Miguel, señores que nos escuchan, que todo el mundo quiere salirse del país. No vaya a ser que nos pase con lo que pasa en el norte de México, que hay 80, 100, 200 muertos, y algún día los ecuatorianos querramos subirnos en un avión desesperados, porque el país es inviable, porque el narcotráfico ha enraizado más sus raíces y nos ha contaminado en todas partes. Ayudémonos los ecuatorianos a tener una seguridad integral, Miguel. Señor gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez, ¿cómo lograr que entiendan los comuneros, una vez que es una decisión, incluso usted nos confirma, ese permiso ambiental fue debidamente aprobado previamente? Bueno, en este caso a mí me gustaría hacer una puntualización, y es de que sí se cuentan al menos las autoridades con información correspondiente. Es por eso que el día de ayer yo sostuve una reunión con el alcalde de Montecristi, Washington Arteaga, y con 5 de sus 7 concejales, y en los cuales ayer ellos se pronunciaron a favor de que esto tiene que continuar.
Entonces, en ese sentido, aquí vemos que hay dos concejales, incluida la vicealcaldesa siendo una de ellas, que vamos a ver cuál es el pronunciamiento que deben de tener respecto a algo que ya la mayoría del cabildo está a favor de. Ahora, nosotros hemos mantenido estos diálogos y cada vez que nosotros tenemos este acercamiento, vemos cómo la comunidad, cómo los comuneros se manifiestan de manera favorable. Por ejemplo, en las conversaciones que teníamos el día de ayer, en el cual tenía conocimiento al ser gobernador de cómo iba a ser el operativo que se llevó adelante hoy en la madrugada, me comentaban los miembros de las Fuerzas Armadas que ellos se daban y daban la vuelta dentro de las comunas. Estamos hablando de 5 comunas, de la comuna de Toalla Chico, de la comuna de Toalla Grande y de Tres Bajos, que están obviamente alrededor de esta intervención. Y cuando pasan las Fuerzas Armadas alrededor de este caso, reciben los aplausos de las Fuerzas Armadas. Es decir, reciben el respaldo a esta institución que tiene una buena valoración, una buena estima, obviamente en las comunas y en el Ecuador en general. Así que nosotros tenemos un pleno convencimiento que según vayan avanzando los días y nosotros sigamos identificando estas oportunidades de encuentro, vamos a reducir esas diferencias que en realidad con una gran cantidad de comuneros no existen. Y es por eso que nosotros vemos que las personas que han estado detrás de esto, hasta incluso ni siquiera son de la comuna, son otras personas, porque hasta inclusive uno lo ve hasta por las vestimentas. Así que en ese sentido, por eso nosotros podemos decir claramente que el tema es más con un tinte político, y obviamente cuando se conoce más y las autoridades no pueden decir que no tienen conocimiento de eso, porque justamente el viernes pasado, en el ala 23, fue una rueda de prensa donde el comandante general de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas, Giovanni Espinel, hizo una declaración clarísima, así como también la delegada de Ambiente, que fue la doctora María Fernanda Monopanta. Ellos dieron una explicación del por qué tenía que ser ese lugar y cómo se iba a hacer todas las mitigaciones, los permisos, el cumplimiento de ley. Así que en ese sentido, nosotros consideramos que esto es un hecho que se va a dar, no hay marcha atrás, y obviamente de esa forma nosotros poder avanzar sin mayores inconvenientes. Así también, importante mencionar que obviamente la existencia del radar por sí solo no va a reducir el crimen organizado, pero sí hay que reconocer la voluntad política que se ha tenido para dar pasos acertados. Y la colocación del radar en el Cerro de Montecristi es uno de ellos, y uno muy importante. Así que en ese sentido, nosotros nos encontramos satisfechos por cómo se han ido dando las cosas y de esa manera dar fiel cumplimiento al decreto ejecutivo 157 y de esa manera poder transmitir a la comunidad ecuatoriana de que estamos avanzando firmes en esa dirección. Coronel Mario Pazmiño, ¿cuánto va a contribuir este radar una vez que esté en pleno funcionamiento para combatir al narcotráfico que tanto preocupa? Yo creo que el radar es importante y vital porque, como lo decía Marcelo, este tipo de radares lo que hace pues descubrir algunos ángulos muertos que existían y que existen todavía en la geografía ecuatoriana y especialmente en Manabí. Manabí se caracteriza por tener estos ángulos muertos que facilitan y le permiten a estas narcoavionetas ingresar tranquilamente a utilizar las pistas clandestinas que están a lo largo de la geografía ecuatoriana, y especialmente en Manabí, que si no estoy mal, son alrededor de 350, 360 pistas clandestinas de lo que se tiene conocimiento. Entonces yo creo que este es un aporte importante. Creo que la decisión política es la acertada. La acción de trasladar un radar móvil a esta zona, pues me parece acertado. No comparto en sí una situación nada más, que es que generalmente este tipo de informaciones con relación a la ubicación de radares tiene que ser reservado porque son parte de los esquemas estratégicos que tiene un país. Lamentablemente esto por la politiquería se salió de contexto, se difundió más allá de lo que debía haberse difundido y al momento pues esa es una posición vulnerable que tendrá que analizarse por parte del Comando Conjunto y por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, creo que es necesario también manifestar que esta zona estratégicamente seleccionada, pues va a facilitarle a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, al Estado ecuatoriano, el control más eficiente, porque tenemos un proceso de indefensión que ha ido incrementándose desde mucho tiempo atrás, indefensión aérea me refiero yo, y esto pues está repercutiendo en los niveles de inseguridad a nivel nacional. Entonces, esta situación me parece que es
importante que el Estado ecuatoriano lo pueda materializar rápidamente, incorporarlo rápidamente y también ir pensando ya en que es necesario acoplar legalmente este anteproyecto de ley para darle a la Fuerza Aérea la capacidad disuasiva, operativa, para poder ejercer verdaderamente lo que es la soberanía del espacio aéreo, que no se está haciendo al momento porque no existe este fundamento legal. General Wagner Bravo, ¿esto va a permitir un mejor control dentro del descontrol que ha habido durante los últimos años? Efectivamente, Miguel, yo creo que el trabajo que tiene que hacer hoy la Fuerza Aérea es responsable y siempre lo ha sido. Pero si nosotros no podemos controlar al Ecuador, no podemos tener la información necesaria para combatirle al enemigo, no vamos a ir a ningún camino. La ubicación de este radar es estratégico y voy a poner el ejemplo para que se me pueda entender de mejor manera. La comunicación telefónica móvil, celular, tiene ciertas antenas a nivel nacional. Hacen una red para evitar precisamente esos ángulos muertos, esos puntos muertos en donde no hay señal. Y técnicamente se hace un análisis de diferentes cerros, porque tienen que ser partes altas, se determina, aquí tiene que estar la antena que va a cubrir un área de 10, 15, 20 kilómetros según lo que suceda. Lo mismo sucede con el radar. Los técnicos de la Fuerza Aérea deben haber hecho todo el análisis correspondiente para mover este radar de un lugar a otro, y muchos tendrán otros radares móviles, y dicen, tiene que estar colocado en este lugar. No es que es un simple capricho que tenemos que ponerlo ahí porque hay que destruir el medio ambiente, sino que necesariamente tiene que estar ahí. Recordemos que la provincia de Manabí es una de las más largas y más grandes del país, y donde ha habido una serie de cantidad de capturas que nos da la conclusión de que ahí es donde se está copiando la droga que sale hacia el exterior, por mar o por aire. Entonces, si nosotros queremos llegar a tener realmente una lucha frontal contra el narcotráfico, tenemos que poner el radar ahí, que puede ser con dos funciones. Preventiva, porque todo el mundo sabe que ahora va a estar verificado y chequeado, como cuando nos ponen una cámara de video en un local. Y también represiva, porque cuando es detectado tendrá que activarse todo lo que es el sistema de interdicción aérea para poder darnos la seguridad. Pero quiero tomar un punto de lo que decía hace un rato Mario, Miguel. Se eliminó el CONSEP, el Consejo Nacional de Control de las Sustancias de Estupefacientes, algún nombre parecido tenía. Entonces no hay una dirección real de quién tiene que llevar toda la política antidrogas, porque el crimen organizado tiene muchas ramificaciones y hoy fundamentalmente está centrado en el narcotráfico, que ya no es algo local, es un crimen internacional, transnacional, que después de la producción de las armas es el negocio más rentable. Y siendo un negocio más rentable, muchos de esos comuneros, espero que no sea así, pueden estar pagados por esas personas que se les está quitando el negocio. Entonces, nosotros necesitamos hacer una gran estructura donde la política del presidente de la República, donde el objetivo de los ecuatorianos se cumpla. Puede llamarse CONSEP o como quiera que se quiera llamar, para no solamente el esfuerzo interinstitucional en el Ecuador, sino como llaman los norteamericanos, interagencial con otros países, nosotros podamos hacer una lucha. Porque este punto del radar es una situación muy pequeña en todo el gran problema que tenemos de narcotráfico. Y por lo tanto, en ese concepto tendrán que estar presentes con el aval del Consejo de Seguridad Pública del Estado, posiblemente la UAF, la aduana, los militares, la policía y muchas otras cosas más. Cuando terminamos y sellamos la paz con el Perú en el año 98, se acabó el enemigo del sur para nuestra protección e integridad territorial, y Fuerzas Armadas conscientes, como lo están haciendo hoy con el radar, hicieron la apreciación estratégica y cambiamos el centro de gravedad, que lo llamamos los militares, hacia el norte, porque ya vislumbrábamos lo que hoy está en el libro de la defensa. En el libro de la defensa dice que el narcotráfico y el crimen organizado es una amenaza al Estado. ¿Y qué significa una amenaza, Miguel, y quienes nos escuchan? Es que ya está yéndose de igual a igual casi con el poder del Estado, con el poder de Fuerzas Armadas, con el poder de la policía. Va creciendo. El Guacho tenía mejor armamento que los militares.
Las armas que se cogieron hace 5 días en Guayaquil son mucho mejor. ¿Cómo no quisiera yo de militar tener un fusil de esos que se capturaron hace 5 días? Entonces quiere decir que ese poder del crimen organizado está creciendo y va a atentar contra la vida de los ecuatorianos. Entonces, por lo tanto, tiene que estar en una estrategia global en donde nosotros, una vez que pusimos las fuerzas de tarea en la frontera norte, en el este, en el oeste y en el sur, estamos cumpliendo con nuestra función. Bien. Pero si queremos tener desarrollo, tenemos que tener seguridad, Miguel. Claro, y para mala suerte, los dos gobiernos anteriores lo único que han hecho, posiblemente con la intención política que Fuerzas Armadas eran una amenaza a su proyecto político, recordemos lo que decía la ministra de Defensa, minimizaron las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas, claro, y fundamentalmente inteligencia. Claro. Hay que darle los recursos. En Fuerzas Armadas hablamos mando, medios y misión. Si nos dan esas tres cosas, vamos a cumplir con nuestra función como Fuerzas Armadas y darles a los ecuatorianos la mejor seguridad posible. Pero recordando que el artículo de la Constitución 66, si no estoy mal, todos los ecuatorianos somos responsables de apoyar a esa seguridad integral que tanto añoramos para poder vivir. Bueno, muchas gracias por participar en este debate al señor gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez, al coronel Mario Pazmiño y al general Wagner Bravo. Tema de interés, el control que necesita el Ecuador para la defensa de la soberanía y la integridad territorial ante estas amenazas del narcotráfico y el crimen organizado, hoy focalizado en la provincia de Manabí. Muchas gracias, muy amable su atención. Estaremos en contacto. Gracias, Miguel. Un buen día, gracias, Mario. Muy amable, señor gobernador. Muchísimas gracias. Bien, ya viene, clarito está, con dos economistas reconocidos, Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día, un feliz fin de semana. A la revista informativa Democracia llegan